Marcos 10. Esta mañana estaremos enfocándonos en los versículos del 46 al 52. De esa manera estaremos en la última sección del capítulo 10. Y durante ya algunas semanas hemos estado viendo que Jesús ha comenzado un viaje hacia Jerusalén con sus discípulos. Y en este transcurso de este viaje, en 3 ocasiones Jesús ya les ha anunciado a sus discípulos que sería objeto de padecimiento y que moriría y que resucitaría. Y la semana pasada veíamos justamente el tercero de estos anuncios y cómo Jesús, a través de un joven rico y a través de la ambición de sus discípulos, nos redefine o nos enfoca en cuál es o cómo son las cosas verdaderamente en el reino de Dios. Y el día de hoy llegamos a este pasaje en donde Marcos nos muestra un milagro más de Jesús. Marcos nos presenta a un hombre ciego que sería sanado por Jesús. Ya Marcos, a través de varios capítulos o capítulos anteriores, nos ha mostrado, nos ha hablado, nos ha dado testimonio acerca de la autoridad, acerca del poder de Jesús, y nos ha llevado a través de diversos milagros, sanidades, expulsiones de demonios, resurrecciones, e incluso anteriormente también nos muestra Marcos que ya había sanado a un ciego. Y durante los primeros 7 capítulos de este libro de Marcos, justamente en el capítulo 8, como ya habíamos dicho anteriormente, Marcos nos relata la historia de un ciego, el ciego de Betsaida. Ahí Jesús sanaría a este hombre, pero algo curioso que vimos es, no sé si lo recuerdas, que este ciego no sana en su totalidad, es decir, Jesús lo sana, pero este hombre no recobra su vista en totalidad de primera, así como, sino que es necesario que Jesús toque nuevamente los ojos de este hombre para que pueda realmente ver. Jesús pone nuevamente sus manos sobre este hombre, este ciego, y es sanado completamente. Ahora, justo después del evento de esta sanidad que Jesús hace para con el ciego de Betsaida, justamente vemos que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto tiene relación con este ciego que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, inmediatamente después de que Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, Jesús anuncia su muerte. Y Pedro inmediatamente lleva aparte y quiere reprender a Jesús. Busca reprender a Jesús. Dice, ¿cómo puede ser? A la idea de Pedro, no era posible, era inconcebible que aquel que era el Mesías fuera un Mesías que padecería. Aquel que venía a cambiar todo. ¿Cómo iba a ser posible que ese Mesías, que ese rey que vendría a gobernar, fuera a padecer? Es decir, Pedro había visto, pero al mismo tiempo no estaba viendo claramente, al igual que el ciego de Betsaida. Como vimos la semana pasada, los discípulos estaban incluso de la misma manera, no veían claramente lo que Jesús les estaba hablando. Constantemente, por lo menos en 2 ocasiones más que hemos visto, Jesús les dice, voy a padecer, seré entregado, y ellos seguían erróneamente entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Ellos erróneamente creían ser favorecidos en este nuevo reino que Jesús en el cual estaría gobernando. Ellos estaban ciegos al reino de Dios. Pero, ¿por qué Marcos
¿Por qué Marcos en esta etapa en la cual Jesús está en camino a ser entregado? ¿Por qué Marcos nos narra un milagro más acerca de Jesús? ¿Por qué un ciego otra vez? Así que vayamos a nuestro pasaje el día de hoy, no sin antes ponernos en las manos de nuestro Señor, poner este tiempo en sus manos y pedirle que nos permita ver su propósito para nuestras vidas a través de este ciego llamado Bartimeo. Pues seguir a Jesús, escucha esto, seguir a Jesús verdaderamente demanda que podamos ver a Jesús y creer verdaderamente en quién es Él. Marcos 10, versículos 46 al 52. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Y al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Como ya habíamos dicho, en estos pasajes Jesús está en su último viaje a Jerusalén. Como él mismo lo había anticipado, Jesús, su destino era la cruz. Pero en el camino, una gran multitud y sus discípulos estaban constantemente con él. El camino continuaba y Jesús continuaba enseñándoles. Y en este punto del viaje que Jesús hacía hacia Jerusalén, ahora nos dice Marcos que se encontraba en Jericó. No nos dice Marcos qué hizo en Jericó, pero sí nos muestra y nos dice que Jericó estaba como a 25 kilómetros de Jerusalén, y nos dice Marcos que Jesús, al salir de Jericó, se encuentra en el camino junto con sus discípulos y con una gran multitud con rumbo a Jerusalén, con un hombre llamado Bartimeo. Ahora, Marcos nos describe que Bartimeo era ciego y que como resultado de esa ceguera, Bartimeo era pobre y se veía obligado a mendigar, dependiendo de su supervivencia de la ayuda de otros. Ahora, sin lugar a dudas, la mendicidad de este hombre era su medio para ganarse la vida. Este camino a Jerusalén, estaba lleno en este tiempo de personas. Porque si tú recuerdas, se aproximaban los tiempos para la fiesta en Jerusalén. Y aunque la asistencia a Jerusalén para la fiesta de la Pascua era obligatoria para los varones mayores de 12 años, Bartimeo se encontraba impedido de ir. Bartimeo no podía ir. ¿Por qué? Porque para él la fiesta lo único que le podía aportar era que por el camino donde él se encontraba podía obtener y mendigar su sustento. En aquellos días pasarían mucha gente, mucho más de lo habitual, y podría encontrar algunas pruebas de la generosidad de los peregrinos que aliviarían su necesidad. Pero de repente este hombre ciego empieza a escuchar a una multitud y empieza a escuchar un barullo y acercándose a él, y no sabemos cómo, pero a medida que la multitud se va acercando y que el ruido se va acrecentando, Bartimeo de alguna manera escucha que se trata de Jesús de Nazaret.
No sabemos cómo, pero Bartimeo había escuchado hablar de Jesús, quizás sabía de sus milagros, quizás sabía de su poder, pero lo que vemos en el versículo 47 nos damos cuenta que para Bartimeo Jesús era el hijo de David, es decir, era el Mesías prometido. Aquel rey que vendría a dar libertad, aquel rey que vendría a dar vista a los ciegos. Un mendigo ciego había llegado a una comprensión más exacta y más profunda de la persona y de la obra de Jesús que incluso muchos de los eruditos de Jerusalén, incluso aún mayor que los discípulos que estaban con Jesús. Mientras el resto estaban ciegos a la presencia de aquel Mesías, de aquel enviado de Dios, un judío ciego logra verle como el Mesías con claridad. Bartimeo no pudo ver las obras de Jesús, pero las noticias que había recibido eran suficientes como para convencerle de que Jesús podía hacer algo por él. Así que comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Claro que por supuesto que no se iba a perder la oportunidad de recibir, de estar delante de Él, de estar delante de Jesús, de levantar su voz. Se trataba realmente de una oportunidad única para este mendigo que había escuchado quizá que Jesús sanaba. Pregunta para nosotros podría ser el día de hoy, una de las preguntas que podemos hacernos el día de hoy es: ¿cuántas oportunidades irrepetibles pierde la gente el día de hoy para acercarse y conocer a Jesús? ¿Cuántos el día de hoy han escuchado de Jesús y no han hecho nada para acercarse a Jesús y recibir de Él? Versículo 48 nos dice: y muchos los reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta ahora Jesús había intentado mantener de alguna manera en silencio cada una de las manifestaciones o confesiones acerca de que él era el Mesías. Incluso si tú recuerdas, hace algunas semanas vimos en el monte de la transfiguración que Jesús le dice a sus discípulos: no le digan esto a nadie. Cuando los demonios decían: sabemos que tú eres el Cristo, los mandaba a callar. Si lo recuerdas, Bartimeo fue el primero que Jesús no calló cuando confesó: tú eres el Mesías. Bartimeo hizo lo único que podía hacer. Bartimeo clamó desde su impotencia pidiendo misericordia. No sabemos por qué la multitud quería acallar o quería callar a Bartimeo, pero culturalmente podíamos creer por qué lo estaba haciendo. Bartimeo era un mendigo, nos dice Marcos, y en ese tiempo un mendigo no era bien aceptado. Incluso un ciego no tenía ninguna importancia dentro de la cultura en este tiempo. Tal vez su forma de dirigirse a Jesús como el hijo de David quizá estaba disgustando a algunos de los dirigentes religiosos que quizá iban en el camino hacia Jerusalén también. Y nuevamente, aquellos que querían callar a Bartimeo, no podían ver claramente quién era Jesús, pero la súplica de Bartimeo nos deja ver lo que significa seguir verdaderamente a Jesús. Bartimeo estaba plenamente consciente de su condición. Por lo tanto, no podía desperdiciar la oportunidad que tenía al tener a Jesús cerca de él. La ceguera era algo que lo había caracterizado durante toda su vida, lo había obligado a llegar al punto realmente más bajo de la sociedad, suplicar, mendigar para poder sobrevivir. Dependía totalmente de la gracia de los demás, por lo cual él mendigaba. Y en este momento dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Él estaba reconociendo su condición, su impotencia, su desesperanza. Así que repetidamente y con valentía clamaba reconociendo su dependencia del Hijo de David. Si tú estuviste con nosotros en la serie pasada, tú podrás recordarte que veíamos en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12 la promesa de Dios a David. Incluso si quieres ir al pasaje, ve rápidamente ahí, 2 de Samuel 7 versículo 12 dice de esta manera: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré en el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Ciertamente David tuvo un hijo, Salomón. Y ciertamente Salomón tuvo mucho poder y construyó el templo majestuoso en Jerusalén, pero justamente este hijo sería a quien Dios le dividiría el reino. Salomón moriría y el reino sería llevado incluso al exilio. Entonces, ¿quién sería ese rey? ¿Quién sería esa simiente? Debería de haber otro que viniera y reinaría para siempre y así establecer un reino eterno. Y todos los judíos sabían esto. Debe de venir alguien, hay un rey que se nos ha sido prometido, hay un hijo de David que se nos ha prometido que vendrá y cambiará todas las cosas, reinará por siempre y su reino será eterno. Y Bartimeo creía que la solución al estado de la desesperación en la que él estaba se encontraba solamente en ese rey prometido. Y por su confesión, él sabía que se encontraba solamente Jesús, y él hizo lo que todos de nosotros deberíamos hacer al encontrarnos con Jesús. Clamó, gritó con toda su fuerza, en plena certeza y convicción de necesidad y dependencia: ten misericordia de mí. No le importó lo que la gente diría o pensaría de él. Él clamó diciendo: ten misericordia de mí. Aquellos que lo estaban tratando de silenciar, a él no le importó. Él clamaba cada vez más fuerte. Él vio a aquel que le podía salvar y clamó: ten misericordia de mí. Amigos, hermanos, hasta que no veamos verdaderamente nuestra condición y reconozcamos verdaderamente nuestra necesidad de un Salvador y veamos a Jesús como ese Mesías de Dios, como ese Salvador, no podremos ser verdaderamente seguidores o verdaderos discípulos de Jesús. El Evangelio comienza, hermanos, con una convicción. El Evangelio comienza con una convicción acerca de nuestra condición. Hemos pecado. Estamos como este hombre. Teníamos oportunidad de nada, muertos a expensas de la gracia de otros, a expensas de la gracia solamente de Dios. El Evangelio comienza con una convicción acerca de nuestra condición, pero el Evangelio también nos muestra a Jesús como el único medio de redención para nuestra condición. Durante las últimas semanas hemos visto que seguimos a Jesús no para ser servidos. Hemos visto que seguimos a Jesús ni siquiera por la posición o la autoridad que eso pudiera traer. No seguimos a Jesús por obtener riquezas o satisfacciones temporales que este mundo ofrece.
Deseamos seguir a Jesús porque apartados de Él y de su misericordia estamos perdidos, estamos muertos, estamos ciegos. ¿Haría Jesús oídos sordos al clamor de este ciego? Por supuesto que no. Aquel que había venido para dar su vida en rescate por muchos, no pasaría de largo frente a esta alma que suplicaba desde lo más profundo de su corazón: ten misericordia de mí. El versículo 49 nos dice: Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Bartimeo tal vez no era más que un hombre pobre, víctima de su enfermedad, alguien que no contaba o que no valía ante la sociedad. Tal vez Jesús, determinado a cumplir la voluntad del Padre, enfocado en este camino en el cual había emprendido hacia la cruz, él podría haber ignorado, quizá pudiéramos pensar, es que era más importante cumplir la voluntad del Padre y morir por muchos más que detenerme a sanar a este hombre que está a la orilla del camino. Pero ¿sabes qué? Jesús no hizo esto. Jesús se detuvo y en medio de su camino a la cruz detiene a la multitud y les dice: llámenlo. De repente la actitud de las personas alrededor de este ciego cambia. Y le dicen: ten confianza, levántate, te está llamando, ve. Qué contradictorio, hermanos, es la gente. Un momento atrás estaban callando a este hombre y ahora le estaban animando para que fuera con Jesús, porque Jesús seguramente le sanaría. Hubo un llamado de parte del Salvador. Hubo un llamado de parte de Jesús para este hombre. Los oídos de Jesús están dispuestos a escuchar a quienes claman a Él. Lo hemos visto durante Marcos: la mujer de la hemorragia, el endemoniado gadareno, los enfermos de Genezaret, la mujer de Sirofenicia, el ciego de Betsaida, el hijo de este hombre que tenía un demonio. Lo vimos hace unas semanas: dejen que los niños vengan a mí. Y ahora este hombre ciego sentado al lado del camino, Jesús tuvo compasión de ellos y, hermanos, la tiene para ti y para mí el día de hoy. Hay un llamado de parte de Jesús para ti el día de hoy. ¿Cómo vas a responder a este llamado? Este hombre respondió, fíjate el versículo 50. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Este hombre dejó el lugar donde estaba y se acercó rápidamente a Jesús. Pero este hombre no dejó solamente el lugar donde estaba sentado al camino, sino, nos dice Marcos, y cuando veía este detalle dije: wow, qué interesante. Dice que arrojó su manto. Arrojó algo que le pertenecía, lo hizo a un lado, lo desechó. Aquello que quizá lo cubría del suelo, del piso, del frío, su seguridad tal vez en momentos de mucha polvadera. Este hombre lo arrojó. Si tú recuerdas, no sé si recuerdas, veíamos la semana pasada a un hombre rico que vino delante de Jesús preguntando: Maestro bueno, ¿qué necesito para heredar el reino de los cielos? Jesús le dijo: cumple toda la ley. Le dijo: lo he hecho desde mi juventud. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Y veíamos la semana pasada que este hombre se fue triste en su corazón.
porque no pudo dejar aquello que tenía. Y esto contrasta claramente con la actitud y la respuesta de este hombre ante el llamado de Jesús. Bartimeo dejó lo que tenía y fue ante Jesús. Su reacción al llamado de Jesús fue inmediato, fue entusiasta. Hermanos, debemos de librarnos de todo aquello que nos puede suponer un obstáculo para atender al llamado del Señor. En ocasiones puede ser un pecado en concreto al que no estamos dispuestos a renunciar completamente. En otras ocasiones puede ser algo que no sea necesariamente pecaminoso, pero que nos pesa a la hora de seguir con diligencia a Jesús. Una afición, un trabajo, alguna amistad, las posesiones, los hobbies, mi tiempo libre. Pero este hombre, hermanos, no le importó. Dejó lo que tenía. Quizá pudiéramos decir, pues es que no tenía mucho. ¿Sabes qué? Era lo que tenía. Dejó lo que tenía. Versículo 51 nos dice, y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? Una pregunta tan simple. ¿Por qué Jesús le preguntó esto? Si Jesús tenía el poder y sabía cuál era la condición de este hombre, pudo haberle sanado y Jesús sabía lo que este hombre necesitaba. ¿Por qué hace esta pregunta? Pero fíjate el pasaje. Dentro del contexto, si tú recuerdas, la semana pasada veíamos que Jesús hacía exactamente la misma pregunta a otros hombres. ¿Qué desean que haga por ustedes? Le dijo a Juan y a Jacob. Ellos contestaron, que nos des un lugar al lado de ti en tu reino. Ellos contestaron mostrando su ambición en asuntos puramente materiales. La solicitud de estos discípulos solamente mostraba una vez más la incapacidad para ver el verdadero propósito de Jesús. Viendo, no veían. Su incapacidad de entender verdaderamente el reino de Dios. No podían ver lo que Bartimeo estaba viendo en este momento. Ahora Jesús se encontraba con un hombre ciego que estaba mendigando, así que lo más probable es que él quería algún tipo de ayuda económica. ¿Qué acaso no era un mendigo que estaba a la orilla del camino esperando una gratificación o una dádiva de alguien para poder subsistir? Pero los intereses de Bartimeo no eran los mismos que la de los hijos de Zebedeo. Esta sencilla pregunta sirvió para poner en evidencia lo que realmente había en el corazón de este hombre y cuál era el interés que él tenía en Jesús. Él quería ver. Y le dice, Raboni, que recobre la vista. Él no dijo rabí, como en otras ocasiones hemos visto que llaman a Jesús. Hemos leído que otros han llamado a Jesús rabí, pero Bartimeo se dirige a Jesús con un título diferente. Ligeramente una alteración en este título que tiene una connotación muy amplia. Bartimeo le dice Raboni, que al ser traducido, Raboni tiene un significado mucho más personal y puede llegar a ser una confesión de fe, porque Bartimeo lo que le está diciendo al decirle Raboni no le está diciendo maestro, sino le está diciendo maestro mío, mi maestro, mi Señor.
quiero ver. Y Marcos nos muestra la imagen a través de Bartimeo de lo que un verdadero discípulo de Jesús hace. Bartimeo había comenzado pidiendo misericordia, pero cuando estuvo delante del Señor, delante de Jesús, esperó mucho más que misericordia. Y le dijo: mi maestro, quiero recobrar la vista. Jesús acababa de enseñar a sus discípulos lo que significaba ser un siervo. Un siervo sirve a su maestro. Y nuevamente, donde los discípulos fallaron, este ciego encontró éxito. Este ciego no estaba pidiendo estatus o gloria. No quiero ser exaltado en tu reino. Solo te ruego, quiero verte tal como eres, quiero ver. Y Jesús le responde con una gracia abrumadora. En el versículo 52, fíjate lo que le dice: vete, tu fe te ha sanado. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. No es la cantidad de fe o la insistencia de Bartimeo lo que lo curó. Es el poder de en quien Bartimeo tenía su fe puesta. El objeto de su fe fue lo que sanó a Bartimeo. Su fe descansó solamente en uno que podía sanarlo. Y Jesús abrió sus ojos inmediatamente, pues la fe de Bartimeo estaba puesta en el Hijo de David, aquel que vendría a libertar y a dar vista a los ciegos. Y Jesús abrió sus ojos inmediatamente y milagrosamente permitió que la vista física de Bartimeo se alineara, no quiero decirlo de esta manera, pero lo voy a decir, con la vista espiritual que Bartimeo estaba teniendo. Con la fe de Bartimeo. Bartimeo ahora puede ver físicamente aquel en quien había estado confiando para salvarlo. Y digo salvarlo porque la palabra que traduce a sanado es la palabra sesoken, de donde se traduce sanado. Pero esta misma palabra puede ser traducida como sanado, hecho entero o salvado. Y en este caso, en el caso de este hombre, estas tres significancias, pudiéramos decirlo así, son verdad. Porque este hombre no solamente recibió la vista física, este hombre ahora ya no estaría más al lado del camino, sentado, mendigando. Ahora este hombre estaba entero, había sido salvado, había sido sanado. Ahora este hombre se ha convertido en un seguidor de Jesús, porque mira cómo dice el versículo 52. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Este hombre no solamente recobró la vista, hermanos, se convirtió en un seguidor de Jesús. Todo esto, hermanos, nos viene a ilustrar las palabras que Jesús mismo había dicho. Un versículo antes con el que empezamos el día de hoy. Mateo 10:45. El Hijo del Hombre, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La misma gracia, hermanos, que sanó a Bartimeo físicamente, ahora lo estaba fortaleciendo
y le permitía seguir a Jesús. Hermano, la verdadera fe en Jesús nos lleva a desear seguirle. Nos fortalece para seguirle en el camino. ¿Sabes por qué? Porque seguir a Jesús verdaderamente, hermano, demanda que podamos ver a Jesús, ver su obra en la cruz y creer verdaderamente en Él y seguirle.